Bueno, ¿cómo están? En este video vamos a ver los capítulos 4 y 5 del texto de Lobato y Suriano, la adaptación que ustedes tienen. Básicamente es el periodo que va del derrocamiento del segundo gobierno de Perón, o del presidente Perón, en 1955, hasta la llegada de la dictadura militar en el 76. Por lo tanto, es un periodo bien largo y bien complejo de la historia argentina. Suceden una serie de cosas bien interesantes. De todos modos, lo que vamos a hacer nosotros, como siempre hacemos en los videos, es repasar el texto. Yo les recomendaría de todos modos que tengamos en cuenta dos grandes ejes, digamos, para pensar este periodo. El primero sería, a mi juicio, una división, digamos, política e ideológica en el Ejército Nacional, ¿no? Una división que podemos observar desde el comienzo, digamos, de la historia de los golpes militares en Argentina, a partir de 1930, que tiene que ver con una corriente del ejército, más bien ligada al nacionalismo, corporativismo, paternalismo, y también industrialización y proteccionismo también, digamos, y una corriente ligada claramente al liberalismo, ¿no? Y, digamos, con todos los asteriscos y las comillas que haya que ponerle al concepto de liberalismo cuando hablamos claramente del ejército, ¿no? En sentido de mercado externo, digamos, de procesos de desregulación y demás, y también, en el caso de este periodo, un fuerte antiperonismo, claramente. Bueno, el segundo eje, que a mí me parece bien interesante para tener en cuenta, para analizar todo el periodo, tiene que ver con la paulatina radicalización, digamos, de la política, ¿no? Que va a estar muy ligada a la emergencia de elementos de violencia política, digamos, y de lucha armada, ¿no? Si lo repasamos con el texto de Hobsbawm, vamos a ver que en este periodo es Revolución Cubana mediante, ¿no? El momento en el cual, digamos, las diferentes, o algunos sectores de la izquierda nacionalista, en el caso argentino, van a tomar el camino de las armas, digamos, como medio de llegar al poder y de poder realizar una serie de cambios políticos y demás, ¿no? Lo interesante del caso argentino y de este periodo es que, más allá de que existieron otras guerrillas, digamos, ligadas a la violencia, pero no necesariamente peronistas, lo interesante del periodo es que digamos, el arma política o la ideología política que domina el conjunto de la izquierda, o gran parte del conjunto de la izquierda, tiene que ver con el peronismo, ¿no? Entonces, estas guerrillas van a estar, en términos ideológicos, ligadas al peronismo. Me parece que esos dos grandes ejes son bien importantes, ¿no? Una radicalización de la sociedad, fundamentalmente de la juventud, hacia la violencia política, ¿no? Dije una serie más de cosas en clase, pero no las podemos repetir aquí porque simplemente vamos a analizar los textos, ¿sí? Pero, sin embargo, les quiero dejar estos dos ejes, ¿no? Y el tercer eje sería, para pensar también que más allá de los vaivenes de la política durante este periodo, ¿no? El conjunto de gobiernos civiles y militares que fueron pasando, digamos, a lo largo de estos casi 20 años de historia, o 20 años de historia, algunos más liberales, otros menos liberales, militares o civiles, todos mantuvieron el modelo de sustitución de importaciones, más allá de las diferencias ideológicas o económicas que pudiesen tener, ¿no? Ese modelo no estaba discutido, ¿no? Cuando va a ser discutido fuertemente es claramente con la dictadura militar y posteriormente con el gobierno de Menem, que lo vamos a ver después. Pero bueno, voy a pasar a compartir el PowerPoint para empezar a hablar de estas cosas con esto. Bueno, ahí está. El primer capítulo, capítulo 4, va del derrocamiento de Perón al golpe de Onganía, ¿sí? Recordemos, Perón cae en el 55, se exilia primero en Paraguay, posteriormente en España, donde vive prácticamente hasta la vuelta al país, ¿sí? Una vez exiliado, lo interesante es que una vez concluida la revolución, digamos, libertadora, el golpe de Estado, quien asume el poder es Lonardi, que representaba la ala católico-conservadora, digamos, del golpe,
no rechazaba los objetivos económicos necesariamente del justicialismo, lo que rechazaba era, digamos, la figura misma de Perón. Por eso la frase más famosa de Leonardo, esta idea de ni vencedores ni vencidos, ¿no? Una vez que se fue el líder, bueno, tratemos de rearmar la sociedad argentina, considerando los cambios que el peronismo había fogoneado, digamos, ¿no? Pero sin la presencia justamente de Perón, ¿no? Una vez derrocado el peronismo, armemos todo desde donde él lo había dejado. Digamos, Leonardi representaba ala conservadora, católica, paternalista, etcétera, industrialista del ejército, ¿no? Pero rápidamente es desplazado por Aramburu, por el general Aramburu, que representaba claramente el ala liberal del ejército, y que va a llevar a cabo una política completamente diferente a la planteada por el ala del ejército que representaba Leonardi, ¿no? Aramburu va a llevar adelante un proceso de represión y proscripción del peronismo bien fuerte, ¿no? Proscripción de nombrar a Perón, de proscribir la marcha peronista, los partidos políticos peronistas, cualquier elemento político y social, digamos, que remita al peronismo va a ser proscripto, además va a llevar adelante represión muy fuerte, represiones, asesinatos, fusilamientos, etcétera, muy fuerte, con el objetivo de eliminar, digamos, a el peronismo de la sociedad, extirparlo, ¿no? Como si fuese una enfermedad que hay que eliminar. Perón desde el exilio claramente, digamos, llama a organizar la resistencia a este intento, ¿no? Y así transcurren los primeros años de la revolución libertadora, ¿no? Se producen quiebres en sectores clave de la sociedad, como el sindicalismo y los partidos políticos, ¿no? Claramente en relación a qué partido tomar en el contexto de un gobierno que está pidiendo por la proscripción del partido mayoritario, ¿no? Además el sindicalismo, como ustedes saben, prácticamente estaba hegemonizada sin duda por el peronismo, digamos, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, se producen quiebres porque, bueno, los sindicalistas tienen que seguir, digamos, haciendo sus tareas y demás, entonces algunos quieren seguir haciéndola más allá de que haya terminado el gobierno de Perón, y otros se deciden por la resistencia, digamos, ¿no? Lo mismo los partidos políticos, digo, hay partidos políticos que, todos los partidos políticos, como ustedes saben, estaban de acuerdo con que Perón sea expulsado del poder, pero, digamos, no, una vez producido este golpe, no todos los partidos políticos van a estar de acuerdo con la represión, con la proscripción, etc., ¿no? Por ejemplo, digamos, quien gana las elecciones en el 58, digamos, los Frondizi, forma parte de una división del radicalismo que se llama Unión Cívica Radical e Intransigente, digamos, ¿no? Con un programa de acción política y económica y social, que es el programa de Avellaneda, ¿no? Que a Frondizi siempre se lo va a asociar a la idea de desarrollismo, ¿no? Que claramente es receptivo al diálogo y a la negociación con Perón, que desde el exilio, digamos, tenía sus representantes en Argentina y demás, ¿no? A partir de este diálogo y esta negociación que lleva adelante Frondizi con Perón, es que Frondizi logra ganar las elecciones, digamos, ¿no? Mediante un acuerdo con Perón, que logra dirigir varios de los votos de Perón, digamos, justamente a Frondizi. Entonces, Frondizi gana con casi el 50% de los votos, seguido por la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es la otra Unión Cívica Radical, digamos, que saca el 30% de los votos. Claramente no podría decir son los votos antiperonistas, digamos, si se quiere, o bueno, podríamos decir eso de alguna manera. Pero claro, digamos, una vez que, ¿no? Digamos, después de este periodo, un primer periodo de Revolución Libertadora de 3 años, de represión, proscripción, etcétera, digamos, también de desregulación de los elementos que Perón había llevado adelante en términos económicos, que lo vamos a ver después, produce estas elecciones, esta apertura democrática, y Frondizi gana a partir de su negociación con Perón. Por lo tanto, Perón sigue siendo un personaje fundamental de la política argentina, ¿no? Entonces, sin embargo, claramente, digamos, la legitimidad de Frondizi, a quien de todos modos es apoyado por una serie de intelectuales, de políticos y demás muy importantes, ¿no? Si nosotros, esto es una materia de historia, entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, las memorias de Tulio Alperindón, un gran historiador, probablemente el mejor historiador más importante del país, digamos, vamos a ver que él, junto con otros intelectuales, estaba muy entusiasmado con la llegada de Frondizi al poder y con este plan, porque de alguna manera recuperaba algunas políticas económicas, nacionalistas y desarrollistas del peronismo, pero lo hacía desde un ala republicana y democrática, ¿no? Eso sería un poco la idea del radicalismo. Bueno, de todos modos su legitimidad estaba muy puesta en duda, digamos, porque claramente había llegado al poder por medio de una negociación con el peronismo. Por lo tanto, uno
lo que el resto de los partidos políticos, los grandes capitales, el ejército pensaban es que, bueno, digamos, todo ese capital político en última instancia no le correspondía a él, sino al peronismo, ¿no? A la figura de Perón, que desde el exilio había mandado a votar por Frondizi. Al mismo tiempo, claramente, digamos, el izquierdismo, si se quiere, de Frondizi era muy mal visto por estos sectores, digamos, hegemónicos, grandes capitales, el ejército, la prensa, por ejemplo, la simpatía de Frondizi frente a la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Que tiene que finalmente romper relaciones internacionales, pero presionado, digamos, por estos actores sociales, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el gobierno de Frondizi es bien complejo, ¿no? Además, él llega, como dijimos, con un programa desarrollista, industrialista, nacionalista, etcétera, pero lentamente o paulatinamente se va desplazando de este discurso de independencia económica a la idea de desarrollismo como asociación con el capital británico, ¿no? Y ahí hay una contradicción, si se quiere, a partir de asesores como Rogelio Frigerio, ¿no? Y posteriormente el ministro de Economía va a ser Álvaro Alzogaray, que es algo así como el padre del neoliberalismo en Argentina, digamos, que vira a la ortodoxia liberal, ¿no? Y ahí tenemos una serie de elementos relacionados con el petróleo, digamos, con el suelo, que en un momento Frondizi pretendía nacionalizarlo y después va a llevar a cabo negociaciones con el gran capital, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno, digamos, que tiene un plan económico que no cumple, ¿no? Que dice una cosa, pero después va a realizar otra, dadas las circunstancias, por supuesto. Y tenemos que la legitimidad del presidente está puesta en duda porque llegó al poder mediante negociaciones con un líder claramente popular, digamos, aún en ese momento, pero desde el exilio y proscripto en el país. Entonces, hay elecciones provinciales, ¿no? En el 62, y se da la victoria de varios líderes peronistas, ¿no es cierto?, que habían llegado a presentarse mediante otros partidos y otras figuras, ¿no? Y entonces a eso se le suma la debilidad creciente del presidente para mantener el orden social, ¿no? Debido a la, ¿cómo se dice? A la suba, usar una palabra en inglés, perdón, a la escalada, digamos, de radicalismo político, en líneas generales, de movilizaciones y demás. Entonces tiene problemas para mantener el orden social. Y encima el peronismo gana elecciones provinciales, el presidente intenta sacarlos digamos, de sus victorias y no lo logra. Entonces los partidos políticos y otros grupos de presión, siempre son más o menos lo mismo, el ejército, la prensa, los grandes capitales, etc., piden la anulación de las elecciones, ¿no? Y el derrocamiento del presidente. Lo cual sucede, pero asume un civil, que es José María Guido, presidente del Senado. Era un clima claramente enrarecido, digamos, pero asume Guido con el apoyo de las fuerzas políticas, ¿no? Incluso del mismo partido político del presidente Frondizi, digo, también de alguna manera se le va de las manos, digamos, la situación, ¿no? Enrarecido porque el ejército estaba dispuesto a tomar el poder en cualquier momento, ¿no? Claramente. ¿Por qué no tomó el poder? Bueno, uno podría decir, por uno de los ejes que les había comentado, tiene que ver con conflictos al interior del ejército entre un sector legalista, llamado Azules, por lo menos así lo dice el texto, y un sector antiperonista, yo dije liberal, podemos decir también antiperonista, llamado Colorado, ¿no? En este sector, digamos, por lo menos en estos años, quienes resultan victoriosos son los azules, que no son claramente antiperonistas, de hecho, es un sector del ejército del cual el mismo Perón, digamos, proviene, ¿no? Con todos los elementos que ya dije al principio, que acordaban, acá lo repite, digamos, con el peronismo, la industrialización y el desarrollo nacional, pero no acordaban con la figura de Perón, digamos, y con lo que podemos decir el obrerismo de Perón, ¿no? Su idea era practicar un proceso de desarrollo sin el peronismo, ¿no? O sea, un peronismo sin Perón, no podemos decir un peronismo en el cual el movimiento obrero no sea protagonista. Acá hay una serie de debates sobre el peronismo que no podemos entrar. Bueno, pero este sector azul es el que termina realizando, digamos, o ganando esa disputa al interior del ejército, por lo menos hasta 1970. Bueno, en el 63, después de este periodo de la presidencia de Guido, muy corta, hay elecciones presidenciales. Dense cuenta, digamos, de que hay una serie de cambios de gobierno muy rápidos. Acá vamos a ver si tenemos algún tipo de... Yo puedo realizar o buscar algún material de apoyo, alguna línea de tiempo, algo para que lo tengan en cuenta, debido a que no tenemos clases presenciales y no tenemos posibilidad de anotarlo en el pizarrón, digamos, ¿no? Pero fíjense que los periodos presidenciales son cortos, en general no terminan, digamos, en términos legales como deberían terminar, ¿no? En el 63 entonces,
hay elecciones presidenciales en un clima de debilidad institucional y falta de legitimidad, justamente porque el peronismo, bueno, digo, uno de los grandes motivos era que el peronismo sería proscripto, ¿no? Y sin embargo, todos los partidos, digamos, que sin embargo tenía muchos partidarios, era muy popular y aún así no podía presentarse elecciones, ¿no? Entonces, además, Perón decide no negociar en el caso de estas elecciones con nadie, ¿no? La figura de Juan Domingo Perón. Por lo tanto, y digamos, el resto del régimen político no tiene ninguna salida a eso, porque no negocia con Perón, no permite su vuelta, pero tampoco encuentra, digamos, algún tipo de elemento dentro de la sociedad, digamos, popular para llevar adelante el liderazgo político. Por lo tanto, esos dos elementos, digo, líder en el exilio, sumado a ningún otro líder que pueda representar, digamos, a las masas, que pueda hacerse con cierto grado de legitimidad política, esos dos elementos dan como resultado claramente falta de legitimidad y clima enrarecido, ¿no? Digo, fíjense en términos sociológicos, claramente. Si no hay ningún líder que pueda, digamos, acaparar la popularidad, y hay otro líder que está prohibido, pero que claramente acapara la popularidad, entonces es un problema. La victoria de la Unión Cívica Radical del Pueblo se da con el 26% de los votos, incluso menos, digamos, menos porcentaje que el que había sacado en el 58, y sale segundo el voto en blanco, con el 21% de los votos. Bueno, entonces, eso, nuevamente, digamos, claramente es poca legitimidad, porque si el voto en blanco pierde por 5 puntos frente al partido, digamos, que sale victorioso, claramente es un problema, ¿no? Quien gana es el presidente Ilia, ¿no? De la Unión Cívica Radical del Pueblo, que, digamos, arrancó con este gran problema de base, que es que su legitimidad estaba claramente minada, digamos, y además Ilia tenía intenciones de llevar adelante procesos económicos ligados también, digamos, a los mismos que de alguna manera tenía Frondizi, por lo tanto se tenía que enfrentar con sectores de la economía y de la política argentina que no iban a estar de acuerdo con eso, pero desde una legitimidad muy minada. Bueno, eso claramente genera problemas que van a terminar con la salida rápida, digamos, de Ilia del poder, ¿no? Siempre tuvo, la prensa, digamos, siempre digamos, se burló, digamos, lo satirizó mucho a Ilia, el peronismo estaba en contra de Ilia porque no había habido ningún acuerdo, los grandes capitales también, a partir de las políticas que había llevado adelante, el resto de los partidos políticos también, es decir, es un clima de descreimiento prácticamente en la democracia como sistema de gobierno, ¿no? Digamos, si echamos al tipo más popular del país, ¿no? Y no permitimos que su partido se presente en elecciones, un gobierno logra acordar con este líder y por eso gana, pero finalmente tiene que ser desplazado porque el peronismo sigue empujando, digamos, para su vuelta, ¿no? Entonces tiene que haber un periodo de presidencia del presidente del Senado en el marco de enrarecimiento y después asume otro que gana con el 26% de los votos, seguido por el voto en blanco, y encima tiene en contra la prensa, a los grandes capitales, a los otros partidos políticos y demás. Bueno, eso es un marco en el cual la misma democracia como sistema de gobierno empieza a flaquear, porque claramente no puede resolver los problemas que se le presentan, ¿no? Porque no importa cuántas elecciones vaya a haber, siempre va a pasar esto, mientras continúen los mismos elementos, ¿no? De todos modos, bueno, el gobierno intenta llevar adelante planes económicos nacionalistas y desarrollistas, claramente sin éxito, porque le hace sobre un plafón muy contrario, digamos, ¿no? Digo, a su propia legitimidad, digamos, ¿no? En este marco, digamos, la CGT, y acá hay una cuestión del sindicalismo, que también es muy importante en el periodo, digamos, que es, el sindicalismo también se parte, ¿no? Hay un sector no peronista, obviamente, muy minoritario, y hay un sector peronista que se dedica a la resistencia, podemos decir, un sector claramente peronista, pero hay otro sector que se reconoce como peronista, pero que considera que Perón está en el exilio y no parecería ser que vaya a volver, por lo tanto había que llegar a algún tipo de acuerdo con los sectores conservadores y con los dueños de las fábricas, con los industrialistas, ¿no? Y también con los militares que claramente hegemonizan el periodo, más allá de que haya gobiernos civiles también. Bueno, un sector que dice, somos peronistas, pero tenemos que negociar de alguna manera con esta gente. Bueno, ese sector estaba encabezado por el líder de la UOM, un sindicato muy importante hasta el día de hoy, en ese momento también, que era Bandor, ¿no? Eso es importante. Hay un quiebre también en el sindicalismo. Detalle. Bueno, en el 66 entonces, digo, el gobierno de Ilia, como dijimos, era un problema, no estaba
en condiciones de llevar adelante ninguna política, porque estaba completamente, digamos, acorralado por su propia falta de legitimidad y también por los intereses contrarios, digamos, de la prensa, de los grandes capitales y demás. Por lo tanto, lo rajan, y quien lo raja es el ejército, que lleva adelante un golpe de Estado en el 66, denominado Revolución Argentina. Como dijimos, quienes lo van a hegemonizar en un primer momento es el sector de los azules, este sector católico, conservador, pero también industrialista, no del todo contrario a las políticas que lleva adelante el peronismo, ¿sí? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver, digamos, el texto que dice de la economía, y después seguimos con el relato de la política, digamos, ¿no? La economía argentina en esta época se conoce como una economía que tiene una serie de crisis, ¿no? 56, 59, 62, 66. Esas crisis intentan solucionarse en el marco de políticas propuestas por el fondo, cuyo, digamos, que lo que pretendía hacer era contener la inflación, ¿no? Hacia adelante durante todo el periodo, ¿no? Pensando en todo el periodo. Las crisis argentinas siempre son por los mismos motivos, ¿no? Restricción externa, problema de entrada de divisas, ¿no? Esos son los grandes problemas, ¿no? Restricción externa, problemas con la balanza de pagos, problemas con las divisas, ¿no? Digo, si no hay, básicamente, si bien hay una industria fuerte y qué sé yo, exportamos materias primas. Si exportamos pocas materias primas, no entran divisas y se produce una restricción externa, restricción de poder importar los elementos necesarios para llevar adelante la industria, ¿no? La economía argentina es naturalmente inflacionaria, no podemos entrar ahora en eso, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Y siempre hay un problema entre la divisa y el peso, entre el dólar y el peso, digamos, siempre se producen ahí brechas, ¿no? Y la inflación siempre está latente, digamos. Bueno, por supuesto, los gobiernos que deciden al peronismo llevan adelante una reducción del gasto y del déficit fiscal, todo en el marco del modelo de distribución de importaciones, de todos modos, ¿no? Para llevar adelante un salto positivo de la balanza comercial, como les decía, que entre más dinero del que sale, digamos, ¿no? Hay un crecimiento industrial en segmentos de alta complejidad, siderúrgica, automotriz, química, y hay una descentralización moderada en términos geográficos de la industria, ¿no? Hay industrias ya en otros sectores del país que antes no la tenían. Por supuesto hay un proceso de desperonización de la economía, ¿no? La eliminación del IAPI es como lo más claro. Y la idea es que el Estado intervenga menos en la economía, ¿no? Menos entre obreros y, digamos, obviamente, ¿no? La salida de un gobierno ligado de alguna manera al sindicalismo y al movimiento obrero hace que quien le sigue trata de inclinar la balanza para el lado de los industrialistas, ¿no es cierto? De todos modos, estos periodos que estamos viendo son periodos con alta ocupación, ¿no? Periodos donde la crisis económica no es brutal, ¿no? Estamos haciendo crisis económicas durante esos años, sí, es cierto, digamos, pero en el marco de pleno empleo, o relativamente pleno empleo, de poca pobreza, etc. ¿Sí? En términos sociales o la sociedad, digo, hay una estabilización demográfica, fin de la inmigración extranjera, obviamente, ¿no? Aunque hay una pequeña. La última gran oleada de inmigrantes es la de los años 40, ¿no? Que no es tan grande ni de ninguna manera como la de fin del siglo XIX. Después de eso ya no hay oleadas de inmigración europea en Argentina, ¿no? Después de la inmigración producto de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, digamos, ¿no? O de los exiliados del fascismo y demás, pero claramente no tienen el mismo volumen que el anterior, y eso se corta, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay una estabilización de la demografía, ¿no es cierto? Hay lo que siempre constantemente hay, digamos, en menor medida, pero más de un modo no como una gran oleada, sino como constantemente, son migraciones internas del campo a la ciudad, y migraciones menos intensas, pero de los países limítrofes, ¿no? Fundamentalmente de Bolivia, de Paraguay, de Chile también, y de Uruguay también, de los países limítrofes. La industrialización produjo claramente estas migraciones, ¿no? Del campo a la ciudad, lo que redundó en un mayor hacinamiento, digamos, ¿no? Todo lo que es las villas miserias, toda la situación de hacinamiento urbano, ¿no es cierto? Y claramente el nivel de vida de los obreros bajó en términos relativos a partir de la salida de Perón del poder, a partir de llevar adelante, digamos,
alejarse de la economía del Estado, ¿no? De dejar la regulación entre sindicatos y industrialistas en un marco de favorecer en última instancia a los empresarios, digamos. Bueno. Hay un estancamiento del empleo industrial en relación con el sector terciario, ¿no? El sector terciario es servicios y comercios, digamos, ¿no? Caída relativa de los salarios industriales. Cuando es relativo significa que aumentan, digamos, en términos numéricos, en términos nominales, pero caen en términos relativos, en relación a otros crecimientos, ¿no? Digamos, la inflación o lo que sea. Y bueno, hay una caída de la participación obrera en el Producto Nacional, es decir, hay menos, los obreros sacan menos de la torta que antes. Sería eso, de esa torta que es el Producto Nacional, los obreros sacan menos. Y lo que hay es un proceso de concentración industrial, es decir, el pez grande se come al pez chico, ¿no? Es decir, ahí, antes había 4 fábricas metalúrgicas, ahora hay una que agrupa en última instancia esas 4. La universidad es fundamental en este periodo, digamos, ¿no? Porque el fin del peronismo, una de las cosas que produce es, por un breve tiempo, si se quiere, la redemocratización de las universidades, la Universidad de Buenos Aires, este tipo que yo les decía, Alperín Dongui, junto con otros como José Luis Romero, otro gran personaje intelectual, digamos, ocupan un lugar central en la organización de la universidad en este momento, en el momento de los años 50 y pico, 58, 56, etc. También, digamos, Borges, Jorge Luis Borges, el escritor, es director de la Biblioteca Nacional, digamos, ¿no? Durante el periodo posterior a la caída del peronismo, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un movimiento de efervescencia intelectual que había sido profundamente antiperonista, que logra acaparar algunos espacios intelectuales. La universidad es uno de ellos. Y son intelectuales que, por supuesto, no son de derecha, ¿no? Digo, bueno, qué sé yo, Borges, pero ni José Luis Romero es un socialista, digamos. Y digo, Borges puede ser uno de derecha, digamos, en última instancia es bastante irrelevante, en tanto que la figura de Borges, digo, pero bueno, son personajes bien importantes, bien ricos de la cultura argentina, que ocupan lugares de prestigio con la caída del peronismo, que como habíamos visto había sido muy violento con los intelectuales, había tenido una política bastante represiva respecto de los intelectuales, ¿no? Bueno, como decía recién, renovación de la autonomía universitaria, y acá hay una cosa que es que la influencia de la Revolución Cubana y también del peronismo, pero para una generación que no había sido adulta con el peronismo, digamos, va a forjar un tipo de pensamiento radical ligado ideológicamente al peronismo fuera del gobierno, ¿no? Digamos, de alguna manera, estas generaciones que van a tener 20 años en el 50, en el 60, por decir algo, digamos, ¿no? Generaciones que no habían vivido conscientemente, por lo menos, el periodo peronista, van a reconfigurar, digamos, la idea respecto al peronismo y a ligarlo a ideas respecto a la Revolución Cubana, es decir, van a virar a la izquierda utilizando el peronismo como su ideología, lo cual va a producir claramente una mutación del peronismo, que como ustedes habrán visto a partir de lo estudiado, es un movimiento obrerista, es un movimiento industrialista, es un movimiento que genera grandes beneficios, si se quiere, digamos, para la clase obrera en términos económicos, pero no es de izquierda. Claramente no es de izquierda. Digamos. Lo que va a suceder ahora es que la izquierda va a tomar como bandera el peronismo que estaba proscripto. Por supuesto, digo, ¿no? Estaba proscripto el peronismo, por lo tanto, genera cierta simpatía. Digo, por algo está proscripto, podrían decir estos intelectuales o personajes de izquierda, ¿no? Entonces, esta radicalización incluso de muchas familias antiperonistas cuyos hijos se vuelven peronistas, ¿no? Digamos, gente que viene de familias socialistas o lo que sea, las clases medias urbanas, en alguna medida, sobre todo las ligadas a la universidad, a la militancia política, se van a volver peronistas, pero de una manera diferente a la del primer peronismo, de una manera diferente a la que el peronismo supone que debería ser un peronista. Si se entiende bien, si no lo discutimos en clase, digamos, ¿sí? Bueno. Vamos a la segunda parte, al segundo capítulo, digamos, que va del derrocamiento de Ilía, es decir, todo lo que es la Revolución Argentina, hasta el golpe del 76, ¿no? La Revolución Argentina, el gobierno de Cámpora, el tercer gobierno de Perón, el gobierno de Isabel, y finalmente el golpe de Estado, ¿sí? Empecemos por el principio. Entonces, en el 66, nos habíamos quedado ahí, se produce un golpe de Estado, derrocan al presidente Ilía, quien asume el poder es Onganía, que pertenece a los azules, digamos, un general
ya jubilado, retirado, digamos. Lo importante del gobierno de la Revolución Argentina es que, a diferencia de los gobiernos militares anteriores, quizás con la salvedad del gobierno de Uriburu, que de todos modos es muy pequeño, muy corto, digamos, este gobierno lo que se va a proponer no es hacer un golpe militar para entregar el poder rápidamente a los civiles, sino llevar adelante un proyecto político-económico en el marco de un gobierno militar, ¿no? Es decir, que los militares no entreguen el poder, se queden en el poder, gobiernen y traten de llevar adelante desde el ejército un proyecto industrial y un proyecto de país, ¿no? Lo cual, de alguna manera, si ustedes piensan, contradice un poco a lo que dice Hobsbawm en el capítulo sobre el tercer mundo, ¿no? Que dice, los militares se asientan allí donde hay un vacío político, ¿no? En el tercer mundo, dice Hobsbawm, los militares van a tomar el poder cuando no hay otra opción en términos políticos para tomar. Bueno, acá es cierto que la política de los partidos claramente está en un momento de falta de legitimidad, debilitada, con un partido que es el partido dominante proscripto. Sin embargo, el ejército tenía ideas políticas claramente, de hecho también estaba fragmentado, y toma el poder con el objetivo de llevar adelante un programa político-económico y social, digamos, ¿sí? Bien. Entonces el gobierno de Onganía se planteó, como dijimos, no era, etcétera, esto ya lo dijimos, ¿no? Un proyecto de modernización llevado adelante por los militares. Y en sus inicios contó, ahí no tiene tilde, porque es un borrador, con un consenso amplio, ¿no? Incluso el peronismo fue cauteloso porque, bueno, porque Onganía pertenecía al sector de los azules, ¿no? Claramente Bandor, digamos, el sector sindicalista de Bandor se alía o de alguna manera a este gobierno, pero el peronismo es cauteloso, ¿sí? La división es tradicional, ya lo dijimos, liberales y conservadores, azules y colorados, etc. En este caso, Lanusse, que va a ser presidente después, es el representante del ala liberal del ejército, ¿sí? La llegada a fin del 66 de Krieger Bacena, que es el ministro de Economía, es el ministro de Economía de la Revolución Argentina, representa una victoria de los sectores liberales, ¿no? Porque este ministro venía a llevar adelante una serie de políticas liberales, estabilidad cambiaria, inversión extranjera, congelamiento de precios y salarios, reducción del déficit, etc. ¿No es cierto? Cosas que uno suele, sobre todo la inversión extranjera y la estabilidad bancaria, ¿no? Suele asociar con políticas liberales, digamos. Eso es lo que hizo el texto. En el orden político, el conjunto del gobierno se planteó el problema del disciplinamiento de la sociedad, ¿no? Fuerte anticomunismo y carácter represivo de la juventud. Es decir, en términos de política económica, si bien, como decía al principio, hay gobiernos más liberales, políticas económicas más conservadoras, menos liberales, lo que sea, se mantiene, digamos, una línea en términos del modelo de sustitución de importaciones, y ninguno lleva adelante un cambio en eso. La verdad es esa. Más allá de que Krieger Bacena sea liberal, digamos, no es que se regulariza el Estado, privatiza las empresas y lo que sea, que es lo que va a hacer después Martínez de Hoz durante el gobierno militar del 76 o después el gobierno menemista, digamos. Son liberales en el marco de lo que tienen planteado, digamos, ¿no? El cambio que se produce en el gobierno de la Revolución Argentina respecto de lo anterior tiene que ver con esto, con el problema político e ideológico que supone la existencia de una juventud y de una ala de la política nacional radicalizada y de izquierda, por decirlo a grandes rasgos, digamos. Por lo tanto, en términos políticos, se propone disciplinar y reprimir a este sector, ¿no? Tanto azules como colorados, digamos, están en desacuerdo con la izquierda en líneas generales. El peronismo, como dijimos, es más problemático, porque hay muchos peronistas que son de izquierda. No se sabe que el mismo Perón haya pertenecido más bien a este grupo de conservadores del ejército. Pero ahí está el cambio, ¿no? La represión social a estos grupos de la izquierda, o radicalizados o de izquierda, simpatizantes de la Revolución Cubana, peronistas de izquierda, digo, hay mucho para decir al respecto. En este sentido, bueno, se produce la intervención de las universidades y de la vida cultural de las grandes ciudades, ¿no? La famosa noche de los bastones largos, digamos, el quiebre de la autonomía universitaria, la represión, y se produce el exilio de muchos intelectuales, ¿no? Bueno, en el 68, digamos, la historia interna del sindicalismo también es importante, ya habíamos visto, hay un sector, digamos, que dejó de ser sector muy minoritario, no peronista, un sector bastante amplio que es peronista, y un sector que es peronista pero quiere negociar, ¿no?, con el gobierno, en la figura de Bandor. Bueno, en el 68 se vuelve a dividir la CGT de los argentinos rechazaba el diálogo, ¿no?, y en cuyo seno se destacaron los gremios enrolados en el peronismo duro, telefónicos y sanidad,
otros influenciados por el radicalismo y los socialistas democráticos, ferroviarios y viajantes de comercio. Ongaro, del gremio de los gráficos, fue elegido secretario general de esta CGT de los argentinos, ¿no? Socialistas y radicales, ¿no? Acá tenemos peronistas duros con socialistas y radicales en una CGT. Y los gremios bandoristas, Bandor, ya dijimos, ¿no? Adoptaron una posición de colaboración con la dictadura, con la Revolución Argentina, se agruparon en la CGT Azopardo, ¿no? Quedaban de ese lado metalúrgicos, textiles, luz y fuerza, sindicatos muy importantes también, asociados al gobierno, ¿no? Tenemos acá, digamos, un gran acontecimiento de este periodo, es el Cordobazo, que va a estar protagonizado en parte por el sindicalismo, por la CGT, no por la CGT peronista, pero sí por esta CGT de los argentinos, líderes no peronistas, ¿no? Como Agustín Tosco, etc. Entonces, la CGT de los argentinos produce una alianza con los sectores católicos de izquierda, ¿no? Esto que ya lo dijo Hobsbawm, que es muy importante en América Latina, que son los curas del tercer mundo, la teología de la liberación, que es toda una fracción de la Iglesia Católica que va a correrse hacia la izquierda, va a empezar a mirar la pobreza estructural de América Latina y demás, y a empezar a tener posiciones de izquierda, ¿no? Bueno, claramente, y acá volvemos al texto de Hobsbawm, el clima internacional tendía a la revolución o a un giro a la izquierda mundial en los años 60, ¿no? Sobre todo la victoria de la Revolución Cubana y también las descolonizaciones, que ya vimos, ¿no? En África, en Asia, las descolonizaciones en líneas generales, y hay como un clima de efervescencia en los pueblos, digamos, ¿no? Bien, entonces hay una división en el gobierno, porque Clearwason es liberal, pero como les digo, no deja de ser industrialista, digamos, por lo tanto hay una división entre las políticas económicas industrialistas y el sector agrícola. El sector agrícola siempre quiere el dólar alto, etc. Y los sectores industriales y agrícolas tienen un problema ahí en términos económicos. Si se favorece uno, el otro no se favorece. Es así. Digo, estoy diciendo muy abreviando, pero hay algo, es bastante así, por lo menos para lo que es nuestra materia nos sirve. Bueno, caída de los salarios reales al margen del crecimiento económico, y hay descontento obrero y estudiantil, ¿sí? Sobre todo, digo, la Revolución Argentina es bastante exitosa, genera bastante consenso en sus primeros años, ¿no? Pero a partir del 69 va a perder muchísima legitimidad. Acontecimiento de protesta nacional muy radicalizados, acá yo les dije el Cordobazo recién, acá viene el Cordobazo, una manifestación obrera estudiantil que paralizó la política nacional y hegemonizó la opinión pública, tomó, digamos, la ciudad de Córdoba durante algún tiempo, corto, pero, digamos, ¿no? Digo, tomó una ciudad tan importante, ¿no? Probablemente la segunda ciudad o tercera más importante del país, ¿no? Produjo la caída del orden de la Revolución Argentina, ¿no? Es decir, a partir del Cordobazo, ya la Revolución Argentina, que venía más o menos hegemonizada, digamos, que la gente más o menos le confiaba algunas cosas, digamos, y demás, más allá de ese clima represivo y todo, bueno, a partir del Cordobazo va a tener muchos problemas de legitimidad, ¿no? Y el asesinato de Bandor en el junio del 69 es una especie de marca del comienzo de una violencia política más radicalizada. Acá, hasta este momento, si bien había habido algunos elementos, digamos, de elementos guerrilleros o elementos de ejercer la violencia para llevar adelante prácticas de tipo política, a partir del asesinato de Bandor, y sobre todo en mayo del 70, a partir del asesinato de Aramburu y la entrada en la arena política de la organización Montoneros, acá tenemos claramente que la sociedad argentina va a tornar a la política en términos de violencia, ¿sí? Quiebre importantísimo en el 69. Si hay varios historiadores que consideran que el quiebre es ahí, ¿no? En el 69. Que los años 70, si se quiere, empiezan en el 69, ¿no? Ese proceso de radicalización política, de guerra revolucionaria, de lucha armada y demás, empieza ahí y, bueno, es duramente reprimido en el 76, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, es un acontecimiento bien importante para este periodo que estamos estudiando. Entonces, el Cordobazo obliga a la renuncia de Onganía, claramente, y de gran parte del gabinete. Y luego de un corto periodo de presidencia de Livingston, ¿no? Lo ponen a Livingston, que era un tipo que nadie conocía, un poco para ver qué pasaba. Claramente no puede hacer nada. No contó con mayor legitimidad, nadie lo conocía, más allá de las políticas que quiso producir, digo, no tenía mucha, no se entendía muy bien
digamos, Levingston, esto, como les digo, no es una persona que tuviese algún tipo de influencia política ni nada de eso. Entonces, en el 71 asume la presidencia finalmente Lanusse, que era el representante del ala liberal del ejército, que siempre estuvo ahí en esta lucha entre azules y colorados, o conservadores y liberales. Bueno, Lanusse asume finalmente en el 71, con el objetivo de ordenar la salida democrática en el marco de las negociaciones para la vuelta de Perón, porque ya claramente, digo, el 69 se puso el Cordobazo, violencia política, efervescencia social, pérdida de legitimidad de la Revolución Argentina. Digo, si la democracia no logró conseguir legitimidad y un gobierno militar que se proponía, digamos, un proyecto a largo plazo tampoco logró conseguir legitimidad, entonces es un problema grave. Por lo tanto, si las masas quieren al peronismo, bueno, vamos a tratar de negociar la vuelta del peronismo. Es eso. Confiando en que Perón logre resolver el problema de falta de legitimidad del régimen político. Por lo tanto, en el 71, básicamente el objetivo es negociar la salida democrática en el marco de una convulsión política, crisis económica también, para que finalmente Perón vuelva al país y ordene un poco el quilombo que había producido, ¿no? Es un periodo, como se darán cuenta, lleno de problemas, digamos, de tipo político, sobre todo, más allá de la economía. Perón vuelve al país, pero no se le permite presentarse elecciones, por cuestiones de su residencia. Por lo tanto, en mayo del 73 asume la presidencia Cámpora, en nombre de Perón, claramente. Digo, Cámpora siempre, ¿no? Es como esta idea de la lealtad peronista. Cámpora asume en nombre de Perón. Cámpora es un político de carrera, digamos, que había sido presidente de la Cámara de Diputados durante el primer peronismo y siempre se había caracterizado por esta lealtad, por este apoyo incondicional a Perón. Por lo tanto, le piden que se presente elecciones en representación de Perón, claramente, ¿no? Un tipo ligado a la lealtad y demás. El gobierno dura 49 días, ¿no? Y lo interesante del gobierno de Cámpora, sobre todo de la campaña política, digamos, de la campaña electoral, que está ligada a la vuelta del peronismo, claramente, ¿no? Aunque también hay mucho para decir, digamos, pero bueno. Es hegemonizada por la izquierda peronista, por los sectores de la juventud y la izquierda peronista, que son muy activos y hay mucha efervescencia respecto de la vuelta de Perón y de la vuelta de la democracia después de estos años de gobierno militar. Y entonces, el gobierno de Cámpora de alguna manera es hegemonizado en parte, digamos, por algunos elementos de la izquierda peronista, ¿no? Y había sido desplazado relativamente, por supuesto, algunos sectores del sindicalismo y otros sectores tradicionalmente peronistas, ¿no? El sindicalismo es la columna vertebral del peronismo y demás. Bueno, había sido relativamente desplazado, digamos. Qué sé yo, relativamente desplazado por la izquierda peronista durante los 49 días de gobierno de Cámpora. Sin embargo, esperaban que a la llegada al poder de Perón vuelvan a tomar protagonismo, lo cual efectivamente sucede, digamos, ¿no? Y a partir entonces del 73, del gobierno peronista, un poco antes, pero sobre todo a partir de la vuelta de Perón al país, lo que vamos a ver ya es una división de otro orden, ¿no? Si antes teníamos efervescencia, radicalización, giro a la izquierda, lucha armada, etcétera, ¿no? Elementos de violencia política y demás. Bueno, acá, a partir de la vuelta de Perón, lo que vamos a ver es que todo eso se organiza en el marco de una disputa al interior del peronismo, entre una izquierda peronista ligada a lo que ya dijimos antes, ¿no? Fundamentalmente la juventud, digamos, a sectores que no habían visto, digamos, el primer y segundo gobierno de Perón, que se habían hecho peronistas con el peronismo en el exilio, que se habían hecho peronistas también filtrados por la Revolución Cubana, por la radicalización política, por las descolonizaciones, por la llamada Hora de los Pueblos, ¿no? Nacionalistas, de izquierda, etcétera, que habían visto en Perón una bandera política coherente, digamos, porque el peronismo estaba proscripto, pero también porque había sido el partido que había dado beneficios a las clases obreras y demás. Es decir, un peronismo ligado a la izquierda, digamos, de alguna manera, acoplando valores que no estaban del todo claros, ¿no? Porque el peronismo, como les digo, en su origen por lo menos, no es un partido de izquierda, de ninguna manera. Bueno, y otros sectores tradicionales, ¿no? Que claramente, digamos, en el marco del exilio de Perón y de todo lo que venimos viendo en términos políticos, se habían ido burocratizando, habían ido negociando se habían vuelto más conservadores, si se quiere, ¿no? Entonces, porque
clima de anticomunismo es fuerte también en las partes de la derecha peronista, ¿no? Entonces, la vuelta de Perón, a diferencia de lo que se podía pensar, más allá de que Perón ciertamente es una figura que logra, digamos, hegemonizar al conjunto de esta gente bajo su ala, ¿no? Además, Perón en el exilio recibía a la izquierda, recibía a la derecha, etc. Pero más allá de la vuelta de Perón y más allá del intento de aplacar este problema, bueno, la izquierda y la derecha peronista básicamente se van a entablar una lucha grosa, digamos, fratricida, si se quiere, ¿no? Asesinatos de un lado o del otro. Y este periodo va a estar dominado en parte la vuelta de Perón y la muerte de Perón, y probablemente hasta el golpe de Estado va a estar dominado por una lucha violenta entre izquierda y derecha peronista, fundamentalmente, digamos, en este periodo. De todos modos, en julio del 73, la fórmula Perón-Perón, ¿no? Cuya vicepresidenta era Isabel Perón, ¿no es cierto? O sea, había puesto a la esposa de Perón, que no tenía ningún tipo de experiencia política y que no estaba en Argentina desde hacía muchísimos años, como vicepresidente. Bueno, gana con el 61% de los votos. Acá te das cuenta que el conjunto de la sociedad argentina también, y acá hay una serie de comentarios que no puedo hacer en este momento, veía en el peronismo, y sobre todo, más que en el peronismo, veía en la figura de Perón una figura política capaz de llevar adelante la imposición de cierto orden en su propia fuerza, que además incluía a la izquierda peronista, digamos. Perón no quería que la izquierda peronista se vaya de su propia fuerza, más allá de que no comulgase con sus ideas o lo que sea. Entonces, la sociedad veía a Perón como aquel que podía aplacar estos problemas, ¿no? De hecho, ganó con el 61% de los votos. Es una victoria impresionante en términos electorales, ¿no? Caracterizado por esta crisis, además por la crisis económica, social, volatilidad política, etc. Es decir, Perón asume su tercera presidencia en un contexto bien complejo en términos económicos, de crisis económica, de volatilidad del peso, digamos, y en un contexto político realmente difícil, digamos, ¿no? De sostener. Y al interior de la derecha peronista, y sobre todo en una figura de las más extrañas que ha dado el peronismo, que es López Rega, que era secretario privado de Perón y iba a ser ministro de Bienestar Social, o secretario de Bienestar Social, se produce la creación de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que es una organización paramilitar de la derecha peronista, esto es así, que va a tener como objetivo la represión y el asesinato, digamos, de figuras de la izquierda peronista y también figuras de la izquierda en líneas generales, ¿no? Solari Irigoyen, o Ortega Peña, o el padre Mujica, que no son necesariamente peronistas, digamos, no son necesariamente peronistas, van a ser asesinados por la AAA. Pero también, obviamente, es una creación de la derecha peronista para ir contra la izquierda peronista en líneas generales, ¿no? Como se dan cuenta, es un proceso bien complejo en la historia argentina, ¿no? Bueno, Perón también declara al ERP como ilegal y persigue a la prensa que publica notas sobre el ERP. El ERP es una guerrilla, es el Ejército Revolucionario del Pueblo, es una guerrilla que tiene un ala política también, pero es una guerrilla que lleva adelante secuestros y tomas de cuarteles y cuestiones muy espectaculares durante los 69, 70, hasta el 73. Va a ser declarada ilegal y va a ser fuertemente reprimida, ¿no? Y es una guerrilla no peronista, es una guerrilla de vertiente de izquierda tradicional, digamos. Algunos dicen trotskista, qué sé yo. Bueno. Bueno, entonces el Perón intenta hegemonizar, digamos, esto, intenta generar acuerdos, digamos, basados en su propia legitimidad y su propia figura, lo cual logra, pero un año después, aproximadamente, el 1 de julio del 74, muere, ¿no es cierto? Porque ya es un hombre grande. Y claramente, digamos, todos los acuerdos que había logrado llevar adelante, toda la estabilidad relativa que había logrado conseguir a partir de su corta tercera presidencia en base a su propia legitimidad, cae con su propia muerte, que además deja como presidenta a su mujer Isabel Perón, y entonces genera un gran vacío de poder y una situación realmente inmanejable, porque el tipo que estuvo 20 años esperando que vuelva, que todos le tenían fe, que ganó con el 61% de los votos, ¿no? Y cuando llega empieza a hacer acuerdos con empresarios, con sindicatos y logra acomodar la economía, se muere, bueno, y encima asume su mujer, que no tiene experiencia política, que es una figura que nadie sabe muy bien, digamos, cuál es su virtud, bueno, es un problemón, digamos, ¿no?
y encima la izquierda y la derecha peronistas están, digamos, en una lucha fratricida, y está la AAA, que es una organización paramilitar, anticomunista, que se dedica también a ejercer claramente la violencia política, bueno, eso es un problema, digamos, político impresionante. Y encima, en el 75, el ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, lleva adelante una serie de políticas económicas que tienen que ver básicamente con congelación de salarios y suba de precios, que genera lo que se llama Rodrigazo, que es un proceso hiperinflacionario. Bueno, hiperinflación encima, digo, ¿se entiende lo que quiero decir? Quilombo, quilombo total. ¿Sí? El gobierno de Isabel Perón después se va a tomar licencia, va a asumir Luder, digamos. Pero el Rodrigazo, digamos, a todo esto hay que sumarle un proceso hiperinflacionario como el Rodrigazo, problemón total. Y en el 75 se produce el operativo de Independencia, que es un claro antecedente del terrorismo de Estado, digamos, que es atribuirle a los militares la capacidad de intervenir en suelo argentino para combatir la subversión. Se da en la provincia de Tucumán, concretamente frente a una guerrilla del ERP, digamos, que estaba instalada en Tucumán. Se ordena a los militares, o se permite a los militares intervenir en esa provincia y liquidar a la subversión. Esto, está todo bien, se llama terrorismo de Estado, y se produce en el 75, en un periodo aún democrático de gobierno, ¿no? Entonces, claramente, digo, frente a este vacío de poder que estoy nombrando, digamos, de características monumentales, digamos, o sea, el vacío de poder de la presidencia de Ilia, por ejemplo, se resuelve con la Revolución Argentina. Ahora, a partir de la radicalización de la política, de la izquierda, de las fracciones del peronismo en lucha y qué sé yo, y sobre todo de la impericia del gobierno de Isabel Perón, digamos, y del avance de la violencia política, se produce un gran vacío de poder, una falta de legitimidad, caos social, endurecimiento de la represión frente a la guerrilla, pero también endurecimiento de la guerrilla, digamos, que lleva adelante acciones de violencia política también. Bueno, una junta militar toma el poder en marzo del 76, con el beneplácito de los sectores capitalistas, las presas, los partidos políticos y gran parte de la sociedad. Es decir, la sociedad argentina tiene la dictadura del 76, o el golpe de Estado, más que la dictadura, ¿no? El golpe de Estado, mediante el cual Isabel Perón es depuesta, tiene un consenso social importante en relación a lo que dejaba atrás, digamos, todo este caos, ¿no? Y ahí termina en términos políticos el problema de hoy, ¿sí? Que como vemos es muy conflictivo. Después la dictadura militar va a llevar adelante atrocidades, crímenes contra la humanidad, etcétera, ¿no? Pero en su momento viene, digamos, ahí sí, digamos, frente al vacío de poder, y acá claramente, podemos decir, Hobsbawm tendría razón, porque acá hay un gran vacío de poder, y los militares dicen, bueno, vamos a tener que, digamos, hacer algo con esto, y lo que hacen, por supuesto, es terrible, ¿no es cierto? ¿No? Digo, que el gobierno militar actúe frente al vacío de poder, como dice Hobsbawm, no quiere decir que después no haga nada, digamos, ¿no? O simplemente se dedique a dejar todo como está, no. En este caso actuó reprimiendo a la sociedad civil de una manera que no se había visto antes. Si bien la Revolución Argentina es anticomunista, es represiva y demás, el sistema de muerte que produce la última dictadura militar, el gobierno de Videla, y Macera y Agosti, es inédito en la historia nacional, ¿sí? Como era inédito este periodo. Bueno, en términos económicos, el comportamiento de la economía en este periodo mostró vaivenes debido a la diversidad de las políticas económicas aplicadas por distintos gobiernos, como la influencia de la economía internacional, ¿no? Acá ya estamos en el medio de la crisis del petróleo mediante, de comienzo del desarme de los estados de bienestar, ¿no? En Chile tenemos un golpe militar en el 73, ¿no? Que muchos dicen el neoliberalismo, si bien, digamos, es un fenómeno que siempre se relaciona con los gobiernos de Reagan y Thatcher, el gobierno de Pinochet también, digamos, como el primero que llevaría adelante políticas neoliberales, ¿no? La agricultura mostró vaivenes en relación a las cargas que aplicó en el estado de la Revolución Argentina, que como dijimos, que la relación es liberal, sin embargo, aplica cargas al agro, ¿no? Y eso es un problema para el agro, obviamente, que siempre quiere ganar más y demás, ¿no? El crecimiento industrial es lento pero constante. Acá, quiero decir, el modelo de sustitución de importaciones, el modelo de industrialización se mantiene en este periodo, ¿no? Más allá de los vaivenes políticos y demás.
y de las diferentes políticas económicas, ¿sí? Al tercer peronismo, como yo dije un poco recién, intentó un pacto social basado en la figura de Perón, de congeniar con estos actores, ¿no? Hay un plan trienal y demás, pero bueno, su muerte es muy rápida, y todo eso que podría haber resultado o no, no se puede saber, es contrafáctico, queda trunco a partir de su muerte. Y la política de Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de Isabel, que yo les dije, fue una de las primeras políticas de shock para la economía argentina, con consecuencias funestas, básicamente una hiperinflación, ¿sí? La sociedad, bueno, poca densidad poblacional, es decir, un país que ya no recibía más inmigrantes, que había bajado su tasa de natalidad, demás, por lo tanto, un país escasamente poblado, digamos, ¿no? Y hay un descenso del crecimiento económico. El índice de masculinidad bajó al 98,6, bueno, es una cuestión que hace a la estabilidad de la demografía, ¿no? Porque por primera vez en el siglo estuvo por debajo del femenino, ¿no? O sea, hay más mujeres que hombres, ¿no? Un periodo de inmigración tan fuerte como el de fin del siglo XIX, lo que hace es que haya más hombres que mujeres, ahora se revierte. Atrofia de las grandes ciudades, claramente, de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. En términos ideológicos, clima de antiimperialismo, nacionalismo, ideologías corridas a la izquierda por parte de la sociedad civil, de la clase media universitaria, de la izquierda, ¿no? Y tiene como contraparte el clima represivo, anticomunista y demás de los gobiernos, del gobierno militar, de las élites, de los empresarios y demás. Están todos un poco con miedo a que esta gente con esta ideología, bueno, sea un problema para el desarrollo de su propia política de acumulación y demás, de capitales. Pero en términos ideológicos, hay un sector de la sociedad nacionalista y también antiimperialista, ligado a ideologías de la liberación y demás. Y bueno, la violencia armada, como ya dijimos, grupos guerrilleros y también la AAA paraestatal y el mismo ejército, ¿no? Pero eso ya son cosas que ya fuimos diciendo a lo largo del video, que es un video que, no sé ustedes, pero a mí me parece muy largo. Bueno, chicos, nada, espero que les sirva para algo. Por supuesto, esto no reemplaza la lectura del texto, pero intenta ayudarlos un poco a leerlo mejor. Bueno, nos vemos la próxima.